senderistas lo están volviendo a hacer. Cada X tiempo se quitan personal de la granja, ¿no? Por decirlo de alguna manera humorística, aunque no lo es. Cada X tiempo pues hacen porque desaparezcamos un número importante de seres humanos de alguna manera. Esto es un eslabón más de la cadena trófica, ¿no? Las plantas nutren a los herbívoros nos nutren a nosotros y nosotros nutrimos pues al siguiente eslabón, que dicho sea de paso es invisible la gran mayoría de las veces, pero se alimentan de nosotros igual. Entonces, cuando creen que hay demasiadas gallinas, demasiados conejos, demasiados corderos en la granja, de humanos, pues hacen un reseteo. ¿Para qué lo vamos a decir de otra manera? Voy a nombraros algunos, ¿no? ¿Os suena el paraíso terrenal? Se vivía de puta madre, no había enfermedades, no había pudor, no había nada malo, no había que comer. Si me apuras no había ni que dormir. Solo ser. De repente alguien, que luego las religiones lo han utilizado de esta manera y de la otra, ¿no? Le dice, no, todo eso bien, pero ni se os ocurra comer de esto. Aquello, claro, es la cosa humana, ¿no? Basta que te lo prohíban para que, pumba, lo pruebas, te expulsan del paraíso terrenal y es un antes y un después. Es uno de los primeros reseteos que hay en la historia, en la protohistoria, ¿no? Después pasaríamos, a ver, digo los más conocidos, los más fuertes. Supongo que entre medias habrá, pues yo que sé, montones de ellos, ¿no? Quitándose gente, sobre todo a gente que despertaba, gente que sabía lo que se hacía. Después vino el diluvio universal. No es que sea solamente de la religión católica, el diluvio universal está en muchas religiones. Está registrado en muchas culturas, en muchas tradiciones, en muchas religiones, como decía, y ocurrió. O sea, los geólogos dicen también algunos, depende de los autores, que hay una época en la historia en que hay unos sedimentos muy raros, ¿no? Como si hubiera llovido para este mundo y para el otro. Y ahí está, un antes y un después. Quedó un tipo de humanidad y se deshicieron de otro tipo de humanidad. Entre medias de todo esto, guerras por todos los lados. El hombre siempre ha sido así. Y supongo que reseteos que no están documentados también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay un periodo de tiempo en el que no hay documentación. Después vino el holocausto celta, hablando de aquí de Europa, ¿no? Había una cultura, eran pueblos independientes, pero con unas raíces, con una esencia común, ¿no? Amor a la naturaleza, amor a la familia, guerreros si hacía falta, mejor que nadie, más feroces que nadie, pero amantes de lo suyo, muy, muy buena gente. Y llegaron los putos romanos, putos romanos, yo que sé, llegaron los romanos, vamos a dejarlos ahí. Les costó, les costó mucho tiempo, pero al final como que acabaron con ellos, no acabaron con la cultura persiste hoy en día. Yo llevo sangre celta en mis venas y llevo esa cultura también. Pero bueno, digamos que el meollo más gordo pues se hicieron de ellos. Y fue como otro reseteo, fue otro reseteo.
De ahí podríamos pasar fácilmente, insisto, hay muchas más guerras, guerras cristianas de los reyes de Europa. En América también hubo sus historias, ¿no? Pero bueno, América para otro momento, si viera el caso. Em, entonces llegaron de repente, pasó un tiempo y en el 1800, alrededor de 1800, un poco antes, un poco después, hubieron una serie de desastres que hoy se están investigando, está muy tapado digo, pero quien sabe rascar encuentra cosas, ¿no? Lluvias de barro, o sea, cuando digo lluvias de barro es estar lloviendo barro meses, años, puede ser, capaces de sepultar ciudades enteras, como hoy se puede ver, como hoy se puede encontrar en restos en aún muchas ciudades europeas españolas, cerca de donde vivo, Alicante, en Paseo de la Playa aún se ven edificios que tienen como ventanucas, ¿no? A ras del suelo, pues un metro por ahí, pero que eso sigue para abajo, o sea, eso está tapado. Ahí había un edificio grande, hay un teatro en Alicante que el nivel del suelo está en X, ¿no? Pero lo que es el sótano, las catacumbas, tienen 4 o 5 metros para abajo. Lluvias de barro, digo. De alguna manera se lo quisieron cargar, la famosa Tartaria, ¿no? Donde casi todo el mundo estaba cubierto por ella, ¿no? Disfrutaban de una cultura, de una sanidad, de una salud a base de vibraciones, a base de música. Hay Tartaria, acordaros, hay bastante documentación de eso. Y bueno, de repente, de 15 o 20 años antes del 1800, 15 o 20 años después, más o menos, empezaron a desaparecer documentación de cómo coño habían hecho según qué edificios, ¿no? ¿Qué había pasado con otros que estaban documentados de antes y que ya no estaban? Historias de ese tipo. Fue muy brutal. Estoy volando por encima de todo eso, no me meto mucho, hay mucho para meterse, pero mi naturaleza es de como si dijéramos dejarla caer, ¿no? Para quien le vea interés que investigue, ¿no? Porque hay documentación para aburrir. Ahí está, ¿no? Tartaria, pongamos que ese fue uno de los últimos. Después de un salto hubieron varios más. Primera Gran Guerra, murió muchísima gente, borraron también mucha cultura. Segunda Gran Guerra, guerras civiles. Aquí en España pues la tuvimos. También se borró mucho, mucho. Y empezaron desde cero con una cultura posterior a la contienda, ¿no? Y luego más cercano está la pandemia y lo que ocurrió en el 2020. Ya sabéis, aquellas cosas que... Eso es otro reseteo, ni más ni menos. Y así nos va ahora, o sea, cada vez veo más gente con, no sé, con cosas extrañas, gente en silla de ruedas, gente que hace unos años decía, pero ¿qué le ha pasado a este, no? No voy a entrar, es un terreno peligroso, no voy a entrar. Voy por los márgenes que se puede decir de todo y muy bien y no hay que meterse en la laguna, en el lodazal. Ese fue otro reseteo. Ahí en las culturas, lo escrito que tiene que pasar a las generaciones futuras por vía escuela, vía universidad y tal y cual, es otra cosa. Es otra cosa. Los últimos mohicanos, que son los de mi generación, y algunos que todavía quedan antes de mi generación, saben muy bien de lo que hablo, pero en cuanto nos vayamos a tomar por culo nosotros, quedará lo que está escrito para las que vienen. Y la historia la escriben los vencedores. Vencedores, comillas. Vencedores, comillas.
porque gracias a ese estado del 2020 muchísima gente despertó, ¿no? Muchísima gente despertó. Y bueno, y a lo que iba en un principio, y ahora lo están volviendo a hacer, pero a lo bestia, a lo bestia. El cambio de gente en Europa, por ejemplo, no voy a entrar, ¿sabéis a lo que me refiero? Quitar a unos y poner a otros. ¿Cómo? Pues, mil maneras. No voy a entrar, lo sabéis. Los desastres naturales también se cargan. ¿Sabíais que, por ejemplo, en Valencia había una ley en el Tribunal de Aguas que decía que si en 3 años, creo que era algo así, no recuerdo muy bien, que si en 3 años no se restablecía el sistema de riegos que había en Valencia, antes de la riada, los poderes que tenía el Tribunal de Aguas desaparecían. Algo así dice la ley, ¿no? No sé si hace 3 años o por ahí andará, y me parece a mí que, en fin, no voy a entrar que me pongo triste y me da mala leche. Los incendios de ahora, ¿para qué os voy a contar? ¿Para qué os voy a contar? 4 colgados que les pagan bien, 4 colgados que están medio locos. Incluso no hace falta ni eso, el propio establishment, por no decir otro nombre más comprometido, con sus maquinitas y ¡pum! Fuego aquí, otro fuego allá. ¡Oh! Vamos a apagarlo, vamos a apagarlo. Pero hijos de puta, si la habéis incendiado vosotros. Bah, no voy a entrar ahí más. Luego la supuesta invasión última, ¿no? del pueblo vecino a alguna ciudad española, a 2 ciudades. Tampoco voy a entrar, todo el mundo sabe. Es decir, hay una sensación de desamparo que no tiene que cundir, porque no es así. Tiene que ocurrir todo eso, ¿para qué? Para que muchísima gente, la gran mayoría de la gente, despierte y se dé cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene que ocurrir eso, o sea, para que tú sepas lo que es el dolor, te tienes que cortar, te tienes que quemar un dedo. Si no, ya te pueden explicar, ¿no? Es un poco así, es doloroso, lo sé, ¿no? Y jodido, pero es así. Y a lo que iba, insisto, lo último que yo me he enterado, y seguramente habrá más cosas, pero lo último que yo me he enterado es que están comprando libros antiguos. Una compañía, no sé si es japonesa o rusa, no lo sé, tío, no lo sé. Esos detalles no los memorizo, no suelo memorizarlos, me quedo muy bien con el concepto, con el contexto. Y están comprando libros en un montón de librerías particulares, públicas, a punta pala, como si no hubiera un mañana. Eso está, o sea, eso no me lo estoy inventando, está registrado. Hay algunos libreros se han mosqueado con eso, o sea, si un libro vale 20 euros, te lo compro por 40. ¿Cómo? Sí, porque es una edición antigua, el librero no logra para vender, lo tenía ahí guardado en la estantería y llega un tipo de una empresa, te compro todos los libros. ¿Cómo tal? Pues es que estos libros hacen hueco que el doble de lo que valen. El librero, a poco que esté pagando facturas, pues lo vende todo. Pero hay algunos que han seguido el rastro de eso y van a parar a una compañía, insisto, no sé si es japonesa, rusa o por ahí, no lo sé. Igual me equivoco, pero es una compañía, es una empresa. Van a parar a esa empresa. Todo lo que hay en esos libros, sea de lo que sea, de cocina, de esoterismo, de albañilería, de todo, de pintura, de enseñanza, de salud, de lo que sea. Cualquier tipo de libro antiguo lo meten en una central de datos de un ordenador para alimentar a una IA gigantesca, tío. Y luego, eso está documentado y está seguido. Luego cogen esos libros y los queman. Los hacen picadillo, los trituran y los queman en unos hornos crematorios que hay enormes, tío. Es así, tío, es así. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, saberlo, ¿no? Aquí estoy yo, hay mucha más gente que está hablando de esto en internet, pero aquí estoy yo en cuanto me he enterado porque
porque entiendo que quien haga eso se está cargando un pueblo, está cargando una cultura, está dejándonos sin raíces, a merced del discurso que venga después, que solo les favorece a ellos. Aún así me río mogollón, porque con todo eso más vale reírse que no ponerse triste y deprimido tal y cual, porque esa energía de tristeza y depresión les vale más a ellos que si te ríes. Si te ríes, les das por el culo. Entonces, a lo que íbamos, quitar la puta tele. Hay suficientes maneras de enterarse de todo lo que ocurre sin poner la puta tele, que es una puta propaganda. Quitar la puta tele y reíros, tío. Reíros de vuestra sombra, tío. Reíros de todo. Venga, nos vemos, senderistas.